Saludos, bienvenidos a Econotemas, una vez más Carlos Cuello y un servidor, Mozart de Lancer, con ustedes para que conversemos, dialoguemos sobre la economía, situaciones que se están dando en el país. Hay un informe del Banco Central ahí muy reciente de esta semana y tenemos también ahí declaraciones del Banco Mundial, tenemos declaraciones de Hacienda muy importantes sobre el impacto del petróleo en la economía dominicana, en fin. Carlitos. ¿Cómo tú estás? Venimos ahí, esta fue una semana dinámica en materia... Arrancamos con nuestro primer programa de este mes. Sí, señor, sí, señor. El mes de las tormentas y de la lluvia, porque es junio. Apareció una sorpresiva. Sí, pero desde junio hasta septiembre es temporada ciclónica. Y eso tiene que ver mucho con la economía, porque ustedes saben que cuando quiere impacto de esos meteoros, pues crean situaciones. Bueno. Pero vamos a ver. Vamos a la pausa y entonces volvemos con el informe del Banco Central. Cuello, la semana pasada o antepasada hablábamos de esa comparecencia que tuvo el gobernador del Banco Central hablando del primer trimestre del año. Sí. Y cuando él arriesgando la faja, la verdad es que, mira, la experiencia es una cosa. Decía el gobernador que el comportamiento de los primeros 3 meses, lo alcanzó un 6.5% de crecimiento. Decía él que como iba la dinámica de la economía, él sospechaba que si no había ningún tipo de situación ajena a lo que es el desempeño mismo de la economía, situaciones externas que pudieran impactar, esto proyectaba una economía que pudiera terminar hasta en un 7% de crecimiento. Pues fíjate que ahora se da a conocer el primer cuatrimestre del año y la economía aumenta un poquito porque se coloca en 6,7% y en abril 7.5%. Cuello. Estamos hablando de una situación realmente holgada, importante. ¿Cómo tú lo ves? Mira, sabe que el Banco Central tiene un indicador de corto plazo que se llama IMAE, que permite tomar mediciones, obviamente no es una contabilidad como la que se lleva para el informe anterior. Sí, claro. El Banco Central ofrece informe trimestral, semestral en noviembre y en diciembre. Ya. Este es un informe de coyuntura, como se le llama, ¿no? Pero ahí se utilizan instrumentos de medición de la actividad económica, sobre todo, ¿no? Y efectivamente, tal como tú destacas, el mes de abril fue el mes de mayor crecimiento individualmente hablando, sí, claro, ¿no? Hasta ahora. Y el resultado sigue por encima de la media. ¿Se acuerdan que las proyecciones tanto del Banco Mundial, del BID, de la CEPAL, son por encima de un 5? Por encima de un 5. Por encima de un 5. Pero menos de un 6. Sí, ciertamente. Entonces, de acuerdo con el comportamiento medido hasta ahora, por ese indicador de corto plazo, la economía dominicana sigue con los motores encendidos. Sigue con los motores encendidos. Eso es lo más importante. Ahí hay que destacar que el sector construcción, con relación al año pasado... 33%. Sí. Recuérdate que el año pasado, en el primer cuatrimestre... Hubo una caída. Una desaceleración. Una desaceleración terrible. La economía creció en 4. Sí, señor. Y estaba proyectado que crecería por encima. Y uno de los factores para esa desaceleración fue precisamente la caída de la construcción. Claro. Eso fue así. Claro. Ahora veo a Coprovia que está contento porque dice que efectivamente la dirigencia de la Asociación de Constructores, sí, que dice que ciertamente ellos son parte de este crecimiento de los 4 meses, los primeros 4 meses que proyectan. Ya 4 meses sí, es una cantidad de meses que ya van perfilando lo que puede ser el crecimiento de la economía. Pero mira, Cuello, hay un aspecto que a mí me gustaría que
dilucidar. Casi todos los sectores hay que destacar que tuvieron tasa de crecimiento favorable. El único sector que tuvo una tasa negativa el promedio, minería. Minería, sí, y se entiende. Porque fue muy fuerte para el mes de abril, sobre todo. Por eso están dando mantenimiento. Exacto. No sé si es que es un proceso estacional en el caso de la minería, pero sí minería tuvo un impacto negativo para el primer. Hay un componente que algunos economistas o gente de la oposición decía que el sector financiero venía adoleciendo de una situación de estrechez en el sentido del crédito y que eso de alguna manera se iba a sentir en el ritmo del crecimiento. No, pero esto lo desmiente completamente, porque acuérdate que hubo aquí dos factores que era sobre lo cual se levantó esa especie. Por un lado, el tema del petróleo, que ciertamente tiene una influencia tremenda en la economía dominicana. Y por otro lado, el mercado cambiario con el asunto de la deuda, que hay que buscar más peso para pagar, para responder a sus compromisos de endeudamiento. Sin embargo, la precisión, yo quiero referirte aquí que concomitantemente con el Banco Central, entonces el superintendente de banco, el amigo Luis Armando Asunción, dio a conocer los detalles de los tres sectores que conforman el sistema financiero dominicano y cuál fue el comportamiento en esos 4 primeros meses. Dice que los créditos a los sectores productivos fueron 421,000 nuevos créditos en los 4 meses, por un monto de 149,471 millones de pesos, con una cartera que es de 517,789 pesos y que hubo un aumento en este cuatrimestre con relación al anterior de 16,331 millones de pesos. Eso es lo que tiene que ver con los sectores productivos. En el sector de la vivienda, hipotecario, hubo en estos primeros 4 meses, eso es la construcción 5,939 nuevos créditos, con 15,740 millones de pesos, con una cartera hipotecaria de 174,739 millones. Y en el caso del consumo, y ahí sobre todo está el asunto de los vehículos, y tarjetas de crédito, pues hubo 494,000 nuevos créditos, siempre recordando los primeros 4 meses de este año, para un total de 50,174 millones y una cartera de 266,019 millones de pesos, para un incremento de 5,447 millones. Preciso estos datos con puntualidad para ver cómo, porque es un mentiza lo que se decía de que esa merma, porque como yo siempre he dicho, tú eres economista, pero siempre he dicho, bueno, la columna vertebral de toda economía es ese sistema financiero. Claro. Si usted no tiene un sistema financiero solvente, estable, creíble, usted muy difícilmente, la economía se va abajo y no tiene resultados como los que tenemos. Lo vivimos. Y nosotros lo vivimos. Acuérdense de la crisis bancaria del 2003. Recuérdate la de los años 80. La conocimos también, sí, aquella ocasión. 2008. Exactamente, aquella era Banco Universal, sí, Banco Comercio, aquellos tiempos. Y la más reciente, que fue en 2003, fue con Baninter, porque esos son los dos, eran los bancos emblemáticos. Exacto. En el momento. En aquel momento, Universal, y en ese momento, Baninter. Exacto. Siempre se produce un efecto dominó cuando hay crisis bancaria. Lo peor del caso es la de confianza que queda por parte de los depositantes. Pero en ese reporte del superintendente de banco también se destaca la situación de solvencia de la banca. Ah, la solvencia también. Sí, la solvencia y sobre todo el hecho de que la cartera de préstamo, el nivel de morosidad está por debajo de los parámetros y hay provisión suficiente por más de un 100% para hacerle frente en caso de esos son elementos importantes también, porque eso te dice que no solo hay solvencia o tienen los recursos ahí disponibles, sino que esos recursos están hay parte de esos recursos que está yendo con cierta afluencia al corredor de la economía. Y fíjense cómo, insistimos, un sector de la construcción crece un 33% en abril.
No, es que el año pasado, recuérdate que estuvo rezagado. Sí, aunque hay que hacer notar, decía Julio Ortega Tous en esta semana, un economista también, con el cual compartimos, que todavía los efectos de las medidas monetarias tomadas en agosto del año pasado y siguió el segundo semestre, todavía queda parte de eso que pueden explicar, que puede explicar también este comportamiento de la economía y esta dinámica que lleva a la economía dominicana. ¿Tú lo compartes eso? Yo creo que sí, sin esa medida de política monetaria que tomó el Banco Central, a partir del segundo semestre, se vinieron a sentir ya a partir de agosto, porque el efecto no es inmediato. No es inmediato. Tú reactivaron el aparato productivo en materia de la construcción, eso no es de ahora para ahorita. Sí, así es. Se toma su tiempo y en todas las actividades productivas, ¿no? Sí. Entonces, ese yo creo que fue el elemento que permitió que la economía tomara otro destino. Muy bien. Miren, cuando retornemos de la pausa, nosotros vamos a hablar de un componente que hay que tomar en cuenta. Hay unas declaraciones del Banco Mundial, del representante del Banco Mundial. Por un lado, que habla sobre lo que siempre Cuello insiste mucho, que es el gasto y la necesidad de inversión social importante, una mejor redistribución de esa riqueza que estamos año por año manteniendo, importante ese nivel de crecimiento. Pero hay unas declaraciones también de Donald Guerrero, que es el ministro de Hacienda, que hace una reflexión sobre el impacto de las alzas del petróleo en la economía dominicana. Cuando retornemos, entonces vamos a hablar de esas dos importantes declaraciones. Volvemos. Decíamos de la pausa, por supuesto, que hubo dos declaraciones importantes. Una del representante del Banco Mundial en la República Dominicana, primero ponderando la economía dominicana, su solvencia, su solidez, su estabilidad y todo eso, pero insistiendo en que no se debe descuidar el componente de la inversión, del gasto público y la inversión social. Eso por un lado. Y por otro lado, quiero que tú me reflexiones sobre eso. Y por otro lado, Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, sorprende a algunos y alienta a otros en el sentido de decir que esa salsa que ha registrado el precio del petróleo no tiene por qué preocuparnos. Porque, por dos razones, dice. Una, porque ya las autoridades tienen los mecanismos, han aprendido a lidiar con ese factor externo que es el petróleo, han sabido manejar para compensar esas situaciones. Y él dice que el tope de $75, esa es el tope, el techo, a partir del cual la economía puede manejarse sin mayores contratiempos. Que si pasa de 75, y recordemos que el petróleo de referencia se llegó a colocar en 73, muy cerca de ese tope, no habrá mayores problemas porque además, dice él, hemos mejorado el asunto del sistema eléctrico, que es un componente importante de costo por el petróleo, y que por ahí viene también Punta Catalina, que nos puede dar mayor tranquilidad porque va a impactar aún más para reducir esa cuota del petróleo en el sistema eléctrico. ¿Cómo tú ves esas dos declaraciones? Mira, dos cosas. Yo pienso que debe preocupar. Al igual que el endeudamiento, que aunque sea manejable, no quiere decir que no nos preocupe. Porque de alguna manera estamos dejando... ¿Tú dices lo del petróleo? Sí. Ok, perfecto. Es que en la medida en que el petróleo sube, por ejemplo, se estima que nosotros vamos a tener que buscar entre 700 y 1.000 millones de dólares adicionales para pagar la factura petrolera. Esos son recursos que no podemos destinar para importar materia prima, para importar medicamentos, para importar otras cosas. O peor aún, se le saca peso. El tipo de cambio
hay más presión sobre la demanda de divisas. Sí, porque... Y probablemente el tipo de cambio se va a ver la necesidad de reajustarse al alza. Afortunadamente, hasta ahora, el Banco Central logró conjurar la presión alcista del tipo de cambio. Recuerda un par de meses atrás que hablábamos, ¿no? Sí. Y por lo visto se ha quedado ahí en los 49, 40, por ahí. Por debajo de 50. Exacto, por debajo de 49, 50. De 49, 50, exacto. Exacto. Pero ya este mes no hubo mayor distorsión cambiaria. Sí, así es. Es cierto que el Banco Central inyectó recursos, utilizó parte de las reservas, que es un mecanismo natural, y inyectó. No lo hizo quizá con la premura que la gente reclamaba, porque en definitiva un ajuste cambiario, siempre y cuando no te cree entorpecimiento con lo que es la competitividad, a veces es deseable. Sí, claro. A la gente esto no le gusta, pero esa es parte de la realidad, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo que debe preocuparnos el petróleo? Porque en la medida en que sube el petróleo, los precios de la economía van a subir. Están subiendo. El Banco Central reveló la inflación para el mes pasado casi en 1, 0.95. Es casi seguro que la inflación... Abril. Sí, pero para mayo casi seguro que aumentó un poquito. Sí, casi seguro. Casi seguro. O sea, no sería creíble que disminuyó. Además, cuando hubo reajuste. Yo creo 4 o 5 semanas consecutivas de alza en el precio de los combustibles. Claro. O sea, el precio del combustible pasó, ya está en los 250. Así es. Cada semana subiendo, ¿no? Sí. Entonces, eso impacta en lo que son los niveles de precios de la economía. Y obviamente, cuando se sube la inflación, el poder adquisitivo de la gente se afecta. Así es. O sea que yo creo que sí, que debe preocuparnos el hecho de que los precios del petróleo estén incrementando. Ha comenzado a bajar nuevamente, terminó hasta esta fecha 66.13, me parece, o 17. Sí. Llegó a colocarse a 73. Sí, el tipo que llegó a 80. Sí. Pero de todos modos, todo luce. Pero se ve que la vigilancia estuvo ahí. Sí, el mercado parece que se va normalizando. Sí. No sabemos todavía lo que podría pasar. La incertidumbre mayor era antes de las elecciones, con el caso de Venezuela. Sí. Y además, el componente de... Mira, a Trump no se le aprieta el pulso. No, y además que está todavía ahí en cierne una reunión de Trump con Kim Jong-un, el de Corea del Norte, y todo lo que eso ha implicado. Y las relaciones le bajaron un poquito también el tema con Irán. Eso le incrementó, pero el tema con China, que también hubo ahí una amenaza de... Volvió otra vez, una amenaza de guerra comercial. Entonces ya esos son factores que escapan a nuestro control. Lo peor del caso es la inestabilidad, la inconsistencia de un presidente del país más poderoso del mundo, la economía más grande del mundo, que hoy te dice una cosa, mañana te dice otra. Ahí veo que a China le van a poner unos impuestos a los productos industrializados también. Entonces, pero de todos modos, yo pienso que el panorama de la economía mundial, en medio de todo, se ha ido, digamos normalizando. Lo notan en los propios Estados Unidos, lo notan en Europa también, que la situación ha ido mejorando. Y la misma América Latina, con todos sus contratiempos, que los hay en la mayoría de estos países, con las elecciones, y esas elecciones siempre traen contratiempos. En Colombia. Porque traen incertidumbre, se agacha la inversión. La de México. La de México, que es importante también para la región, ¿verdad? La de México es la que está más tensa que la de Venezuela. Y la situación tensa de Brasil, que hay problemas también. En Argentina también hay una situación. Hay problema económico, básicamente. O sea que tenemos ahí una situación. Y con lo del Banco Mundial, ese llamado de atención me parece que es muy bueno, muy oportuno, porque el representante del Banco Mundial en el país pondera muy bien la economía dominicana, dice el desempeño que han tenido las autoridades, pero no deja de advertir que hay que continuar el monitoreo para que se eficientice el tema de la inversión pública. Que pienso que con obras como el teleférico de Santo Domingo, ese es un modelo de lo que uno necesita, donde se inviertan los recursos, porque impactan directamente, es una forma de redistribución. Yo creo que el gasto de capital, cuando nosotros hablamos del gasto de calidad
consideramos como gasto de capital el gasto de inversión. Inversión, claro. Naturalmente lo que se invierte en educación es capital humano también. Ya hoy en día, hoy en día es muy difícil de diferenciar lo que es gasto corriente y lo que es gasto de inversión. De inversión. En lo que se refiere a mejorar la calidad de vida de la gente, que es el objetivo de la economía. Sí, pero que si tú mejoras educación y mejoras salud, estás mejorando la calidad de vida. Pero de todo modo, el gasto de capital ha quedado muy relegado. Usted pone a ver, la ejecución nuestra son 80-20. Balaguer, en un caso extremo, es verdad, sí. Llegó a ejecutar presupuesto con mitad prácticamente. Sí, así es. Entonces hay una carga muy fuerte de gasto corriente sobre el Estado, sobre todo cargos que uno se pone a ver y cuestiona hasta qué punto son estrictamente necesarios para un gobierno, ¿no? Sí. Entonces, en ese aspecto, lo peor del caso es que nos estamos endeudando para cubrir déficit. Y ese déficit en gran medida está originado por una serie de gastos que podrían mejorar, eficientizarse. Hay que cerrar algunas brechas en ese sentido. Yo pienso que sí. Como lo que se hizo, por ejemplo, ahora con las contrataciones, que quedó una brechita ahí de compra directa que se prestan a 20.000 bellaquerías, como la de Onza, por ejemplo. Ya ese tipo de cosas, cuando se van cerrando todas esas compuertas, es un mecanismo importante que apunta a la eficiencia en el manejo de los recursos del Estado. Sí, porque si tú lo administras eficientemente, los mismos recursos, tú haces más cosas. Más cosas, a pesar de que aún así nosotros insistimos en que el Estado necesita de mayores recursos. Necesita de mayores recursos a través de ¿cuál? ¿Por dónde lo busca? Bueno, a través del régimen fiscal. Necesitamos más transparencia y que sean administrados eficientemente. Exactamente. De lo contrario, más recursos no van a resolver la situación. Pórtate bien, Cuello. La semana que viene nos veremos. Dios mediante. Muy bien. A nosotros nos da mucho gusto que hayan estado con nosotros y los invitamos para una próxima ocasión. Hasta entonces.